Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos entonces con la primera pregunta, hermana Mercedes, que tenemos ahí. Pastor, me hace el favor y me explica bíblicamente qué es la suerte. Era una figura que se manejaba en la cultura judía y que incluso tiene repercusiones en el Nuevo Testamento, como es el caso del libro de los Hechos, donde los discípulos se reúnen y deciden nombrar el sustituto de Judas, echando suerte, y cayó sobre Matías. Luego aparece en el capítulo 6 relacionado con la escogencia de los diáconos. ¿Ya? Eso tenía un sentido muy importante en lo que tenía que ver con la expiación. Usted recordará que, según dice la Biblia, se traían dos machos y se echaban suerte, uno por Jehová y otro por Azazael. Y a quien le caía la suerte por Jehová, entonces este era sacrificado. El que caía a la suerte por Azazael, este era enviado al desierto. Ambos tenían un sentido muy importante, y es: uno representaba la redención del hombre, que era el que se sacrificaba, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el otro representaba la manera como Dios perdona, de tal forma que no se vuelve a acordar. El macho que se enviaba por el desierto nunca volvía al lugar a donde había estado primero. Era un tipo de la forma como Dios perdona, de tal manera que no se vuelve a acordar. Ahora, si usted lo que está preguntando es: ¿puedo jugar la lotería, el chance, juegos de azar? Es importante que comprendas que en ese campo la iglesia no tiene buena suerte ni mala suerte, sino la bendición de Dios. Y la suerte en la Biblia nunca se echó con el objetivo de satisfacer la ambición económica de un individuo, sino la de definir una situación difícil que ameritaba, en razón a la ausencia de ciertas pruebas, se diera ese fenómeno de la suerte. Mas no tenía que ver con fines económicos. Hermano Felipe. Hermano Carlitos, hay una pregunta aquí acerca de la vacuna. Dice que si hay alguna afectación en la vida espiritual. La pregunta la hace la hermana Aide Pérez. Yo le respondo con otras preguntas. ¿La vacunaron contra el sarampión? ¿La vacunaron contra la viruela? ¿La vacunaron contra el tétano? ¿La vacunaron contra la tuberculosis? ¿Se ha vacunado contra la influenza? Bueno, la vacuna para el COVID o contra el COVID es simplemente una vacuna. No le va a afectar absolutamente en nada, ni en su vida espiritual, ni en su vida devocional, en ningún sentido. Y científicamente está comprobado que tampoco altera el orden genético del individuo. Y también está comprobado que no existe la mínima posibilidad que se pueda introducir a través de ella el microchip, del cual los amarillistas viven hablando cosas que ni saben ni entienden. Prueba de eso: yo ya me vacuné. Y aquí el hermano Felipe, que trabaja con la salud, también se vacunó. Amén. ¿Has perdido la fe? No, señor. ¿Piensa que ya hay otro que está pensando por usted? No. Esos son argumentos de la gente que, sin oficio, deberían de preocuparse más bien, en vez de estar dañando la conciencia de los cristianos, preocuparse por ser verdaderamente cristianos. Aquí lo único que debe preocuparle al creyente no es vacunarse o no vacunarse, sino ser fiel a Dios. Hay algo claro:
Si te vacunas te vas a morir y si no te vacunas también. Lo que busca la vacuna es minimizar la peste de tal forma que si tiene que ir a un hospital sea más fácil su tratamiento. Pero igual, después de la vacuna, usted morirá. Como los que no se vacunen, también se van a morir. Es una ley. Aquí lo que tienes que preocuparte es por tu salvación. Lo demás, no te preocupes. Sigamos, hermano Sebastián. Hoy tenemos 3 interlocutores. Sí, señor. Mi pastor, nos preguntan por Radio PUC, dice, pastor, tengo una inquietud, al morir, ¿qué pasa con el alma? Si dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra, ¿qué pasa con el alma? ¿Hacia dónde se va? Para darle una explicación a la persona, es bueno que tengamos en cuenta lo que el apóstol Pablo dice en su capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses. Y el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Varias cosas que debemos de tener en cuenta. Primero, hay algunos que, como los griegos, pensaban en la dicotomía. ¿Qué era eso? Que el hombre era espíritu y cuerpo. También entre los griegos se levantó otra corriente que se llamaba la tricotomía, que decía que el hombre estaba compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y establecían las diferencias haciendo ver al hombre como una unidad y no un ser. Y resulta que Pablo, explicando frente a esa incógnita, dice que el hombre es un ser que funciona a través de una manera establecida por Dios y que hoy pues podemos tratar como de orientar a quien escucha. El cuerpo es el vehículo en el cual nos movemos. El cuerpo se mueve por un combustible llamado gasolina. Estamos hablando comparativamente a un vehículo. ¿Ya? La Biblia dice que hay vida en el hombre en tanto que el espíritu está en él. O sea, así como el vehículo se mueve porque tiene un combustible, así ese vehículo, cuerpo humano, se mueve porque tiene un combustible llamado espíritu. Pero en ese cuerpo que es movido por un combustible llamado espíritu, está el ser, la razón, la capacidad de establecer las diferencias, que es lo que la Biblia le llama alma o conciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando el espíritu sale del hombre? Bueno, en el orden bíblico va a Dios, porque todo ser humano tiene una parte de Dios. ¿Cuál? El hálito de vida que Dios le dio, que el día que Dios decide reclamarlo, vuelve a Dios, como dice Salomón. El cuerpo vaya a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está refiriéndose al hálito de vida. ¿Qué pasa con el alma? Según dice la Biblia, entra en un estado que si hubo caminado de una manera correcta en los días de su carne con Dios, entonces irá al seno de Abraham. Si hizo lo contrario, pues irá al Seol. No son dos lugares en este caso, sino dos estados. Es decir, antes de partir, la conciencia nos dice cuál es la morada eterna. Sigamos, hermana Mercedes. Amén. Hay una pregunta que una oyente nos dice, ¿puede ser que haya tiempo para que me la respondan? Que porque está muy confundida.
Pastor, hay algo que yo no he podido entender y ojalá pues nos alcance el tiempo para que me la responda. Cuando Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué más adelante dice que los gentiles la salvación no era para nosotros? Cuando dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿no estábamos predestinados para ser salvos? La hermana sí tiene una confusión muy grande. Y voy a tratar de explicarla y espero que esto sirva no solo a ella, Sí. porque seguramente hay mucha gente Exacto, que sí. tiene esa Con la misma dificultad. inquietud. Lo primero, recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo a los gentiles en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Dice, según nos escogió en Cristo, en Él, desde antes de la fundación del mundo. Ojo con eso. En Cristo fuimos escogidos todos los seres humanos. En el momento que Dios, o mejor, que Pablo está haciendo alusión a la escogencia desde antes de la fundación del mundo, yéndonos a la eternidad pasada, no existe judío ni gentil, sino que los seres humanos son un proyecto de Dios. Una vez que Dios cree el universo y establece al hombre en la tierra, entonces, desde el mismo momento que lo establece, le genera conciencia acerca de dos posibilidades que el ser humano va a tener. Uno, vivir para siempre. Dos, morir. Y deja eso en voluntad del individuo, porque Dios creó al hombre a libre albedrío. Entonces lo coloca y le dice, vea, de todo lo que hay en el huerto ustedes pueden comer, pero hay un árbol que produce el fruto de la ciencia del bien y del mal, no vayan a comer de ese fruto porque ese día van a morir. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Venga, yo quiero que vivan y por eso les establezco conciencia para que ustedes establezcan la diferencia y tomen la decisión. Es decir, Dios deja al hombre a libre albedrío. Desafortunadamente el hombre toma una decisión equivocada y no porque Dios quisiera que la tomara o porque estuviera predestinado que el hombre la tomara, sino porque Dios dejó al hombre a que tomara su propia decisión. En ese momento se interrumpe la posibilidad del hombre vivir para siempre. Dios, entonces, en su programa divino, tenía previsto que como el hombre tenía la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal, Dios prevé un Mesías, un Salvador, según Génesis capítulo 3, versículo 15, que se refiere nada más y nada menos que al Señor Jesús. Entonces, todos los seres humanos estamos predestinados en Cristo. Si usted lee la carta a los Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso le está diciendo a usted que el propósito de Dios es salvar a todos. ¿Estamos claros? Ahora, en el desarrollo de la humanidad, el mundo se corrompe y toman diferentes caminos enfocadas a diferentes creencias, a diferentes deidades, y es en ese estado donde Dios escoge un pueblo, una familia que luego será una nación, que es la familia de Abraham, y los elige como su pueblo. Recuerde que Israel son hijos de Dios por elección. Dios los eligió a ellos dentro de todos. Los eligió a ellos para mostrarle al mundo de entonces
que mientras ellos estaban creyendo otras cosas en otras deidades, que además eran crueles, Dios a través de la descendencia de Abraham le iba a mostrar al mundo que hay el único Dios que tiene por filosofía de vida y de desarrollo unos puntos totalmente diferentes dentro de una ética totalmente diferente a la que practicaban aquellos. Entonces por eso es que aparece ya el pueblo de Israel y el mundo gentil. Pero antes de Abraham, todo el mundo era simplemente uno. ¿Ya? Viene a aparecer un pueblo hebreo o judío después del llamamiento que Dios hace a Abraham, que lo confirma en Isaac y luego en Jacob. Entonces, cuando uno lee el capítulo 8 de la carta a los romanos, en el proceso encuentra a los que antes conoció, los predestinó. Entonces viene una pregunta importante: ¿a cuál de los seres humanos no conoce Dios? La respuesta es: los conoce a todos. Todos. Entonces, si Dios conoce a todos, de esos todos, ¿a cuántos predestinó? A todos. Porque eso es lo que dice. Los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a esos que conoció, que son todos, fue a los mismos todos que predestinó, y a esos todos que predestinó, los llamó. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. Jesús lo va a ratificar en el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Marcos, cuando dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda la criatura. Entonces, la predestinación para salvación o condenación se da cuando yo escucho el mensaje y como tengo libre albedrío, tomo la decisión de aceptar o rechazar. Entonces, el que acepta el llamado de Dios, la predestinación se da para salvación. El que la rechaza, la predestinación se da para condenación, porque eso es lo que Jesús está diciendo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no crea, el que rechace, será condenado. No es porque esa sea la voluntad de Dios, sino porque es la voluntad del hombre la que allí tiene que jugar un papel muy importante en establecer la diferencia, qué es lo que más le conviene. Y hay cualquier cantidad de pasajes en la Biblia que usted, sin duda alguna, le van a servir. Uno de ellos, así abuelo de pájaro, está en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué dijo el pueblo? No andaremos. ¿Y Dios los obligó? No. Entonces es bueno que la persona que tiene la inquietud comprenda que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a todos, y a esos todos los predestinó, y que esa predestinación se va a hacer efectiva para salvación o condenación dependiendo de mi decisión, porque la única obra que se necesitaba para que los hombres fueran salvos ya fue hecha. Cristo murió por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, la medicina está, el enfermo es el que tiene que tomarla. Amén. Mano Felipe. Sí, señor. Nos hacen una pregunta también aquí en Kennedy Gospel Radio, por medio de nuestro canal de YouTube, hermano. Nos preguntan acerca del ayuno. El hermano que nos hace la pregunta tiene la duda de si se puede ayunar mediodía o si tiene que ser todo el día. En el orden bíblico, el ayuno comenzaba hoy a las 6 de la tarde y terminaba mañana a las 6 de la tarde. Lo que pasa es que en la cultura moderna llamamos ayuno a un desayuno tarde. Sigamos, hermano Sebastián. Pastor, en cuanto a la pregunta que hace el hermano Felipe, hay muchas inquietudes acerca del ayuno, porque hay muchas personas, por ejemplo, hay una pregunta también que acá dicen, que dicen que si uno puede ayunar trabajando, nadie que si puede ayunar servir, viajando. nadie puede servir a dos señores. Y
Salomón en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés da una enseñanza muy importante. Todo tiene su tiempo. Entonces, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar, hay tiempo de ayunar, hay tiempo de laborar. Todo tiene su tiempo. Y nadie puede servir a dos señores. Yo le recomendaría a quienes piensan que se van a ayunar a trabajar, hombre, eso se llama aguantar hambre. No deberías de hacerlo. La vida en el campo devocional del cristiano debe de estar definida a una sola cosa. Y en este caso, que se trata del ayuno, debe de ser directamente a solas con Dios. Amén. Eso es lo que se debe de Amén, hacer. sí, Señor. Mi pastor, nos preguntan acerca de Mateo 28:19, dice la señora que pregunta, escuché decir que este capítulo y en especial este texto era adulterado en la palabra, por favor explíqueme, pastor. Hay muchas conjeturas al respecto. Yo tengo el texto griego y está exactamente como lo lee en la versión que tiene en sus manos. Yo no entiendo porque, y ojo, espero que esto no vaya a generar controversia, pero sí quiero decir, vea, es que hay un problema muy serio y es desafortunado, que los mercaderes de la Biblia vayan haciendo los ajustes según las demandas de los credos. Y a mí me parece eso muy grave, porque van ajustando acorde a cada corriente de pensamiento y al final van a sacar la esencia de la palabra. Va modernizando la Biblia. Exactamente. Hasta que al final la gente va a tener es un rollo de papel con una cantidad de escritos que se le ha perdido la esencia. Que dicen lo que él quiere. Exactamente. Exacto, sí. Entonces, por eso ahorita mismo tenemos dificultades hasta en la predicación. Yo he predicado un sermón y no ha faltado alguien que diga en el salón, pastor, la Biblia no dice así. A mí me ha pasado y me ha tocado mostrarle a través de documentos de la historia que la Biblia sí dice así, que el fenómeno se da es porque los señores en aras de enriquecerse en la costa de la palabra van haciendo los ajustes que la sociedad les demande. Entonces, hoy algunos cristianos le ven problema que el evangelio diga: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no tengo ningún problema. Siempre he bautizado así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, pastor, ¿cómo así? Dice, claro, es que cuando yo invoco en el candidato al bautismo el nombre de Jesucristo, estoy invocando el nombre del Padre, estoy invocando el nombre del Hijo y estoy invocando el nombre del Espíritu Santo. Amén. Porque Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu es nombre. Los discípulos, haciendo una correcta interpretación al mandamiento de Jesús, bautizaron en el nombre de Jesucristo. Así que Pedro bautizó como dice Mateo 28:19. Y Pablo bautizó como dice Mateo 28:19. Y los cristianos hoy bautizamos como dice Mateo 28:19. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo es el nombre del Padre, Jesucristo es el nombre del Hijo, Jesucristo es el nombre del Espíritu Santo. Y ojo, es bueno que usted establezca la diferencia entre un plural y un singular. Si el texto dijera en los nombres, ahí sí sería complicado. Pero no dice así, dice en el nombre, un singular. Y luego comienza a mencionar en orden unos términos que no son nombres, sino atributos de un ser que se llama Jesús. Amén, amén. Sigamos. Pastor, hay otra pregunta, entiendo, es una persona que está recién convertida al Evangelio. Dice, pastor, me hace el favor y me ayuda. Es que mi familia me dice que todas son sectas y que yo no estoy segura, me dicen ellos a mí, que yo no estoy segura si la Biblia es real. Y esto a mí me duele y me molesta. Pues yo la felicito que le duela que ataquen su fe. A ver,
La Biblia es la palabra de Dios. Eso está claro. La Biblia es la palabra de Dios. En relación a que la gente diga que todos son sectas, ese es el pensamiento de la gente. Lo que usted tiene que pensar es si usted está en una secta o está en la iglesia de Dios. Entiéndase por sectas todas aquellas que ajustan la palabra a su concepto y no permiten que la palabra diga lo que Dios quiere decirles a través de la palabra. En otros términos, para hacerme entender, cuando las personas dogmatizan la palabra para hacer que la palabra diga lo que no dice. Ejemplo, la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para las personas adultas y para perdón de pecados. La secta dice es para los niños y para quitarle el pecado original. Eso sí es una secta. La Biblia dice que Jesucristo es Dios, bendito sobre todas las cosas. Pero alguien dice que Jesucristo es un Dios. Eso sí es una secta. La Biblia dice que el hombre es salvo por la gracia de Dios. Y aparece un señor por ahí diciendo que es salvo por guardar el sábado. Eso es una secta. Entonces usted lo que tiene que establecer la diferencia es, ¿creo a Dios como dice la Escritura? ¿O creo como dicen los líderes de turno? ¿Ya? Ahí es donde usted tiene que establecer la diferencia. Y no se preocupe por lo que la gente piense. Exacto, no dejarse afectar. No, yo debo de tener carácter cristiano. Es decir, sé que cuando uno crea el Evangelio, tiene un conocimiento muy limitado. Pero si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal y está creyendo a Dios como dice la Escritura, usted no tiene pierde. Sí, señor. Camine tranquilo. Viva su fe tranquilo. Que la gente dice que está equivocado. Ese es el pensamiento de ellos. Que la gente dice que usted se va a condenar. Así piensan ellos. Pero el Espíritu mismo da testimonio a su espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Sí, señor. Entonces hay que aprender a establecer la diferencia. Cuando vivo como dice Dios en su palabra y cuando vive la gente como se le ocurre pensar a la gente. Sigamos, hermano Felipe. Sí, señor. La hermana, hay una pregunta que va encaminada más o menos hacia la misma línea, acerca de 2 de Timoteo 17, 18. Creo que se refiere más a la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, porque pregunta, ¿por qué Pablo dice que se habían desviado referente a la resurrección? Muchas gracias. Bueno, porque era el mismo fenómeno que se dio entre los corintios y que Pablo hace una férrea defensa acerca de la resurrección de Cristo en el capítulo 15. Es que hubo gente que pensaba que no había resurrección. Otros pensaban que ya se había efectuado la resurrección. Es decir, que no valía la pena a estas alturas de la vida estar esperando en la resurrección. Señor. Entonces, por eso es que el apóstol genera conciencia a Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Éfeso, para que persista en lo que siempre hemos creído y hemos predicado, que Cristo murió como dice la Escritura, y que resucitó al tercer día como dice la Escritura, y que apareció a determinados personajes, y que luego apareció a más de 500 hermanos, y que luego me apareció a mí, y sigue diciendo, y si no hay resurrección, van en nuestra fe, van en nuestra predicación, porque hemos predicado que Cristo resucitó, Amén. El cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, somos los más dignos de pesar de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. ¿Ya? Y una mejor forma de entenderlo es como Pablo consuela a la iglesia de Tesalónica a la distancia, en el sentido de que no deben de entristecerse como algunos que no tienen esperanza. Porque la razón del cristianismo es la resurrección. Suponga que Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado. Más allá de que se hubiera dicho que Él perdonaba los pecados, que Él hacía todo. Si Él no hubiera resucitado, sería un Platón más, sería un David más, sería un Sócrates más, sería un Confucio, un Buda, no más. Eso sería. Lo que marca la diferencia de Jesús con los demás
es que aquellos están en los sepulcros. Jesucristo ha resucitado y está en la silla del universo. Y desde allá controla todo con el poder de su palabra. Sigamos. Oye, yo me emociono con esto. Amén. Me apasiona esto, de verdad. Es maravilloso. Mi pastor, nos preguntan, nos envían esta pregunta por interno. Dice, pastor, ¿puedo hacerme tatuajes según la Biblia? Sí. Lo que tiene que pensar es, ¿lo aprueba Dios? Todo me es lícito, Pero no todo. pero no todo conviene. Solo basta con que le dé una leidita al capítulo 16 del libro de Levíticos y entonces te darás cuenta que no era permitido por Dios ningún tatuaje, ningún rasguño, ninguna marca en su cuerpo, inclusive ni por un ser que amara, porque existía la costumbre que como se murió mi mamá y yo quiero tener el recuerdo, entonces me fijo la imagen de mi mamá en mi piel para tenerla todo el tiempo, o la imagen de la mujer que yo amo, o la imagen del hijo que yo quiero. Entonces dice Dios, inclusive ni por el muerto se puede hacer eso. Amén. Sigamos. Pastor, en el infierno es fuego. Es que escuché un mensaje donde decían que el infierno solo era un lugar de tormento, que donde el gusano nunca muere Y el fuego fuego nunca se apaga. Sí. ¿Es verdad que es nuestra culpabilidad? ¿Es literal? Por favor, me explica. Si fuera literal, el fuego se apaga. No hay incendio que dure toda la vida. Entonces es Es cierto un que- estado, es la condición de la conciencia. Es eso. Ojo, la figura está tomada del Gehenam que menciona el Evangelio y que está relacionado con el Valle de las Basuras, donde en el pueblo se quemaban las basuras las 24 horas. Así también será la conciencia de aquellos que después que parten de aquí, no solamente se van con esa conciencia, sino que después de la resurrección, cuando se les haga el juicio, irán, dice la Biblia, al lugar donde el gusano nunca muere Y el fuego y el nunca se fuego apaga. nunca se apaga. Habla de un estado eterno. El fuego que la gente está acostumbrada aquí tiene principio y tiene fin. Pero el fuego del cual menciona la Biblia ya es totalmente diferente. Porque el fuego aquí consume. El fuego allá no consume. Será por los siglos de los siglos. Entonces literalmente es un Es una situación lugar de tormento. exactamente donde la persona a causa de su ayer cosechará No todo. hay paz, no va a tener No va a haber paz. Ah, ya. Una tortura permanente, como las personas que hoy aquí se queman, por ejemplo, pues es terrible, ¿no? ¿Cómo será que cómo es que se dice? Los privan para que vayan sanando mientras están sin conciencia del dolor. ¿Ya? Ahora aquí, la condenación de la cual menciona la Biblia, es bueno que las personas entiendan que no va a ser el cuerpo, porque ya está deshecho. Claro. El alma. Claro, es un ser, es una condición espiritual. Sigamos. Sí, señor pastor, nos hacen una pregunta aquí acerca, haciendo referencia a David, cuando la palabra del Señor dice que tiene el corazón conforme al de Dios. Y la pregunta es si los creyentes también pueden tenerlo. No es que pueden, debemos tenerlo. Porque eso es lo que dice San Juan capítulo 14. Sí, señor. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré y os tomaré a mí Mí mismo. mismo. Y algo muy importante que también debes de tener en cuenta, lo que Pablo escribe en la carta. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Como el que se une a una ramera, una carne es con ella. Debes de tener en cuenta la comparación que menciona Pablo en el capítulo 5 del verso 21 en adelante acerca del matrimonio. Cómo habla de la unidad entre el hombre y la mujer como la unidad de Cristo y la iglesia. Señor. No solo David, usted y yo también debemos tener un corazón
similar. Además Jesús dijo, aprendan de mí. Amén. Sigamos. Amén, pastor, nos hacen una pregunta, dicen, pastor, ¿de qué se trata la escatología individual? Bueno, eso ya es un tema muy subjetivo. Pienso que la escatología es bíblica, pero que bíblicamente no aparece la palabra escatología, sino que es el resultado del estudio de la Biblia. Y eso hace de que haya disparidad de pensamientos y que la mayoría de los escatólogos solo hablan de lo que tiene que ver con lo que está por venir. Y se les olvida que la escatología va más allá. Quien quiera dar una verdadera clase de escatología debería de remontarse a la eternidad pasada para mirar el programa de Dios en el orden del preexistencialismo, como lo menciona Pablo en la carta a los Efesios. Entonces yo no puedo, porque el problema es que hoy aparece una gripa y entonces aparece el escatólogo para ajustar la gripa al texto bíblico y hacer emocionar a la gente por unos días sin que haya resultados de conversión ni de una verdadera santidad como cristiano, sino que más bien es la emoción del momento que lo hace reaccionar, se arrepiente, pasa la gripa y el tipo vuelve a lo mismo. La verdadera escatología viene desde la eternidad pasada y va hasta la eternidad futura, reuniendo el acontecimiento de los seres humanos a lo largo de toda la historia, mostrada por pactos, mostrada por dispensaciones, mostrada por diferentes tratados de Dios con la humanidad. ¿Está claro? Sí, sí. Amén. Entonces ya cuando hablan de escatología, ¿qué? Individual. Debe de referirse, no tengo muy claro, pero debe de referirse a esas personas que hacen escatología aprovechando la coyuntura del momento. Usted se dio cuenta que en este fenómeno que se está dando, eso aparecieron escatólogos por toda parte. Sí. Y me llamó la atención que uno de mis compañeros me ha llamado y me ha dicho, estoy preocupado. ¿Qué pasó, pastor? A la gente se le olvidó predicar la sana doctrina por predicar de que esto se va a acabar. Y entonces cuando la gente vea que no se acabó, ¿qué va a pasar? Exacto. No, hay que ser cristianos de tiempo completo y no circunstanciales. Amén. Sigamos. Pastor, cuando un predicador está predicando y los hermanos están hablando en lenguas y aplaudiendo, ¿esto es el Espíritu de Dios? Esa respuesta es muy delicada, porque puede darse que la manifestación de Dios está ahí y que simplemente haga falta de un conocimiento que menciona Pablo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, cuando hablando acerca del manejo del dominio propio del adorador, del que alaba, del que está en culto, dice, el espíritu del profeta debe de estar sujeto al profeta. Y que hágase todo decentemente y con orden. Exactamente. Entonces, puede ser de que el predicador está predicando y el Espíritu Santo se manifestó de una manera Sí. maravillosa. Se requiere sabiduría de ambas partes. Una, el pastor debe entender que es un momento de intimidad donde aquellos están siendo edificados a sí mismos, como dice el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, por las lenguas que están hablando. Y en caso de que no sea toda la comunidad, sino uno o dos o tres que están hablando en lenguas, ellos deben de tener dominio para controlarse y permitir que la palabra de Dios siga su curso. Amén. Claro, pastor, referente a eso, creo que la pregunta va encaminada que en nuestra cultura cristiana muchas veces se quieren hacer juicios acerca de lo que está pasando en un culto, ¿no? Y si el hermano que están dando en bendición realmente está haciendo, lo está haciendo por el Espíritu Santo o no. O lo está haciendo por eso es que el pastor dice que es delicado emitir ese juicio, de Claro. decir si es el Espíritu Santo o no, porque estamos hablando de Dios en su esencia y eso es delicado. Es muy delicado.
Por eso la mejor manera de pensar es teniendo en cuenta lo que Pablo escribe en el capítulo 14 del verso 32 de la primera carta a los Corintios. Mire lo que dice el verso 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos Exacto. a los profetas. Sí, Eso no es cierto. Ojo, y les voy a contar una vivencia de la vida real. Yo fui a un culto hace como unos 49 años y ese día en el culto hubo heridos. Pero eso es raro. Alguien dice, ¿cómo puede ser? Bueno, bajo el asunto de que la presencia del Espíritu Santo no hay manera de que el hombre la controle, pues la gente se desborda de tal forma que Se no tiran miran. al suelo. Exactamente, voltean bancas. Como era un campo donde había alambre, la gente en su movimiento se enredó en el alambre. Sí. Aquí lo que la Biblia está diciendo es, el cristiano tiene que tener la madurez suficiente. Por eso dice, cantaré en el Espíritu, pero también voy a cantar con entendimiento. Y voy a orar en el Espíritu, pero voy a hacerlo con entendimiento. Es decir, yo no me puedo autoemocionar de tal manera que pierda el control de mis propias emociones. Una cosa es la obra del Espíritu Santo en la vida del individuo que se revierte en resultados, frutos, dones, ministerios. Otra cosa es, perdonen la palabra, la calentura del momento. Que sé que de pronto no es la mejor. Que se dejan sugestionar. Eso, que se dejan llevar del momento y no miden consecuencias. Y entonces se les olvida que tienen un niño ahí. Exacto. Y lo pisan. Se les olvida que hay un ancianito al lado y lo tumban de la banca. Todo bajo el pensamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace eso. Lo hago yo. El Espíritu Santo es orden, es paz. Y por eso Pablo explica, el espíritu del profeta debe estar sujeto al profeta. Amén, amén. Sigamos, hermano. Sí, señor. Nos preguntan por acá, pastor. Dios le bendiga. Esta pregunta es para respondérsela a un amigo. ¿Qué pasa con los que mueren violentamente o se quitan la vida? ¿Su alma queda penando un tiempo? Eso es agradecerle a la persona que hace la pregunta. Las muertes violentas, hay varias maneras de verla. Yo puedo morir de una manera violenta sin estarla buscando. La Biblia habla de los mártires. Murieron de forma violenta. ¿O no? Claro. Y están con Dios. Y no están en ninguna parte pagando pena. Esa es una creencia católica. Las personas que mueren violentamente a causa de que ellos hacen violencia, pues eso sí se condenan. Y las personas que hacen violencia en su mismo cuerpo a través del suicidio, también se condenan, porque está escrito, no matarás. Y no solamente se refiere a atentar contra mi prójimo, se refiere también a atentar contra mi vida. Y se refiere también a atentar contra el bebé inocente. Me refiero al aborto. Y se refiere también a decidir sobre la vida de mi papá, porque mi papá ya está muy grave y es mejor que no sufra. Yo doy el voto para que le practiquen el suicidio asistido. Eso es violencia. Y quienes hacen eso, no existe en la Biblia una mínima posibilidad de salvación. Sigamos. Hay una pregunta, hermano Carlitos, aquí en... La última, porque el tiempo se nos fue. Acerca de una versión de la Biblia. Dice que el hermano dice, en palabras, dice, la Biblia Reina Valera restaurada. Escuché que es la más cercana a la unicidad y que Mateo 28 y 19 ya no están los títulos. Y en primera de Juan 5, de 6 al 7, entonces el hermano quiere saber si esa versión es recomendable. Todas las versiones de la Biblia son recomendables, todas. Yo tengo, creo que cerca de 40 versiones diferentes. Me sirven como libros de consulta, porque puede darse que hay un texto en una versión que no me da mucha luz o a causa
del tiempo en que vivo, no alcanzo a comprender la manera como se hablaba en ese tiempo, y me puede dar luces para entenderlo mejor. Sería irresponsable de mi parte decir aquí cuál es la versión que debe leer y cuál es no. Solo sé que usted tiene que aprender a establecer las diferencias cuando habla Dios y cuando habla el hombre. Casi siempre, cuando los hombres hacemos los ajustes a nuestro capricho, hacemos que se pierda la esencia del verdadero mensaje. Y eso es delicado. Yo creo que estamos en uno de los tiempos más peligrosos de la historia. Porque la necesidad es tanta y el hambre es tanta y los oportunistas son tantos que buscando mitigar la necesidad y el hambre harán lo que sea. No respetarán a Dios ni a su palabra con tal de satisfacer sus corazones llenos de avaricia. Lamento decirles que el tiempo se fue. Amén. Vamos a orar.